no positivo, negativo. Así es que solamente como que se me está yendo la voz, porque ayer tuvimos un servicio glorioso, una noche de oración, y estuvo dirigiendo una vez más el pastor Alan Arevalo Jr., un, un pastor ungido, alaba al Señor apasionadamente, y yo dije, no voy a estar cantando, pero estaba gritando, la cosa no mejoró. Con eso, familia, recuerden de que ya el viernes tenemos que entregar las cajas de Navidad, las cajas de regalo. Ah, en sí es el domingo, eh, pero lo que pasa es de que el domingo, típicamente eso después del tercer servicio ya las recogen. Y entonces, si las pueden traer el viernes va a ser mucho mejor, porque si no se quedan aquí, tenemos que hacer un viaje a una bodega en Camarillo, que es donde las almacenan. Entonces, por favor, si tienes una, haz todo lo posible para traerla este viernes con el favor de Dios. Y recuerden también que no vamos a tener servicio 2 viernes, uno en el mes de noviembre, otro en el mes de diciembre. En el mes de noviembre va a ser el 27, el día después de Acción de Gracias, y en diciembre va a ser el día 25, el merito día de Navidad. Entonces, anoten eso porque no queremos que lleguen aquí y encuentren todo cerrado. Y no falta, ¿no? Siempre llega mejor no lo digo. Y también recuerden que ya nos tenemos que registrar. Entonces ya puedes llegar aquí y obviamente lo vuelvo a repetir, si te sientes mal, si tienes temperatura, mejor quédate en casa. Si tienes la gripa así como a mí me dio la tos, me dio así como una raspera en la garganta, puedes ir al condado de Ventura, te hacen el examen totalmente gratis, en 5 minutos sales. Si no hay gente, había como 5 personas enfrente de mí. Y bueno, se tardó como 10 minutos. Eso sí, te tienes que meter unos cotonetes en la nariz. Vamos a continuar. Creo que es todo. Te voy a invitar a que abras tu Biblia a Colosenses. Continuamos en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. El domingo pasado abrimos con los primeros 2 versos y vamos a continuar en esta tarde. Padre, damos gracias por tu amor que fue derramado de una manera gloriosa a través de la vida de tu Hijo. Y es en Cristo que se nos han abierto nuestros ojos. Ahora podemos ver, y no solamente ver, sino que ahora estamos vivos en Él. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora en Cristo disfrutamos de vida eterna. Podemos ver, ahora estamos en relación contigo. Y es el motivo por el cual estamos aquí, porque queremos crecer en esa relación que tenemos contigo. Por ende te pido que nos hables en esta tarde, que tu palabra sea clara, que nos exhorte y que seamos recordados del inmenso amor que tú tienes por nosotros, de tu perfecta voluntad para cada vida que está aquí presente y aquella que está viendo en casa y que va a ver a través de estos mensajes. Señor, bendice tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, repasando lo que vimos el domingo pasado, vimos de que Pablo fue quien escribió esta carta a los colosenses. Pablo, un hombre en Cristo, escribe esta carta a santos, a fieles como tú y como yo, recordándoles de que en Cristo están completos, ¿no? Así como Pablo fue escogido para ser un apóstol, un embajador del Señor, Dios te ha escogido a ti para que tú lleves a cabo esa obra el día de hoy, en el año 2020, allí en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia. Tú existes con un propósito de glorificar a Dios, de darle a conocer, tal como el apóstol Pablo. Y obviamente también vimos de que el pastor de esta iglesia, se va a mencionar en esta tarde, Epafras, él había ido a Roma donde estaba Pablo encarcelado. Entonces
mientras recorremos a través de esta carta, entiende de que todo lo que Pablo está escribiendo lo escribe estando encarcelado. Yo no sé si tú has estado encarcelado, pero me imagino que no es nada agradable. Aunque estaba custodiado así, por decirlo, en un hogar, en una casa, tenía libertad, podía recibir visitantes, mas sin embargo estaba encarcelado. Entonces es de este lugar encarcelado que él escribe esta gloriosa carta para ti y para mí. Y vimos de que Pablo tenía un hijo espiritual, ¿no? Timoteo. Timoteo, creo yo, estuvo presente cuando Pablo fue apedreado ahí en Listra y fue impactado por este hombre que al ser apedreado rápidamente, ¿qué pasó? Lo arrastran fuera de la ciudad pensando que está muerto y se levanta después de ser rodeado por los discípulos y vuelve a entrar a la misma ciudad. Y Timoteo ve esto, ¿no? Y se le pega a Pablo. Y vemos esta relación entre Pablo, Timoteo, una relación creciente que se desarrolla al punto donde, repito, Pablo veía a Timoteo como su hijo espiritual. Entonces es bien importante para nosotros estar conectados con una persona a quien podamos rendir cuentas, que nos pueda ayudar en nuestro crecimiento espiritual, que nos ayude a madurar. Y entonces el pastor Epafras llega allí donde está Pablo encarcelado. ¿Por qué? Porque hay un problema en esta iglesia de Colosas. Han entrado falsas enseñanzas, pre-gnosticismo, pero más que nada era una ensalada de diferentes enseñanzas, en particular lo que enseñaban los religiosos, ¿no? Esos judaizantes que tenías que hacer. Y en esta tarde nos vamos a dar cuenta de que no se trata de hacer, sino que se trata de lo que ya hizo Cristo por nosotros. Habiendo dicho esto, Colosenses capítulo 1, dice el verso 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Rápidamente, quiero que todos veamos la apreciación del apóstol Pablo, esa apreciación que él tenía por la iglesia de Colosas, y no por el edificio, ¿no? Por las personas que formaban esta iglesia, por los santos, por los fieles. Dice ahí, siempre orando por vosotros. Hermanos, la oración es la soga que suena la campana en el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes cuando vivían en México, porque yo nunca he visto esto aquí en Oxnard, ¿no? Pero en México tienes estos templos, ¿no? Allí en Yuriria tenemos la parroquia, el templo, y entonces siempre había chavitos que siempre iban a repicar, ¿no? Subían los escalones hasta arriba para repicar la campana. Esta tarde no estoy aquí para condenarte. Mis intenciones no son de hacerte sentir mal en lo que concierne la oración. Lo cierto es de que todos los que estamos aquí creo que podemos mejorar nuestra vida de oración. Siempre he dicho de que la vida al día de hoy está llena de distracciones. Entonces, repito, no quiero condenarte. Mi deseo, mi ánimo para cada uno de ustedes es de que ustedes hagan todo lo posible para repicar lo más que puedan, ¿sí? De orar sin cesar. Ese es mi anhelo para cada uno de nosotros, que nuestra vida de oración mejore. Y entonces, muchas veces nos desanimamos porque llegan circunstancias a nuestras vidas y como que no llega la contestación, ¿no? Entonces, yo te animo en esta tarde, no te desanimes en tu oración. No te desesperes mientras estás orando. Puede que incluso en esta tarde tú estás orando al Señor. Le estás pidiendo, le estás clamando al Señor por algo, pero no ves respuesta. Tal vez ya llevas un día, tal vez una semana, tal vez un mes, tal vez llevas años y el Señor no ha respondido. No te desanimes. Quizás Dios está haciendo algo glorioso. Está haciendo algo glorioso o más glorioso de lo que tú le estás pidiendo. Así como dice Pablo en Efesios, tal vez Él está haciendo algo mucho más abundante de lo que tú le pides
o de lo que tú entiendes. Y tenemos un ejemplo bien glorioso de lo que estoy hablando, ¿no? Porque si vamos al Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 11, tienes esta historia de un hombre, ¿no? De un amigo cercano de Jesús. Y allí en el capítulo 11 Jesús pudo sanar a un enfermo, pero en cambio levantó a un muerto. Entonces Dios tiene unos propósitos distintos a los nuestros que son mucho mejor de lo que tú y yo nos podemos imaginar. No te rindas en tu oración, mejor dale gracias. En el capítulo 4 Pablo dice lo siguiente, Colosenses 4 verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo dice, muy importante, siempre orando por vosotros. Mínimo, aparte de Pablo, creo yo, Timoteo, Epafras, tal vez otros, estaban en constante oración por los hermanos, por las hermanas de Colosas. Y en un momento vamos a ver esta oración que Pablo en particular estaba haciendo por esa iglesia. Y es algo glorioso. Y es una oración que creo nosotros podemos aplicar a nuestra vida personal y orar no solamente por nosotros, pero por aquellos cercanos a nosotros, nuestro cónyuge, nuestros hijos, por nuestros hermanos aquí en la iglesia. Pero vemos aquí rápidamente de que Pablo da gracias a Dios. Dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué da gracias? Y me encanta porque aquí la palabra de Dios nos está detalladamente aclarando el por qué. Dice, porque había escuchado Pablo del pastor de la iglesia de Colosas, de Epafras, sobre la fe que tenían en Cristo Jesús. También dice que Pablo daba gracias a Dios por el amor que ellos tenían los unos por los otros. Y quiero que marques ahí la palabra todos, ¿sí? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. A todos los santos. Yo trato de hablar la verdad, ¿no? Yo no estoy aquí para agradar a nadie. Y la verdad es que dentro de la iglesia hay problemas. Y a través de los años me he dado cuenta de que a veces hay malentendidos, pero llegamos a la iglesia y a veces como que le sacamos vueltas a ciertos hermanos por X motivo, ¿no? Es que dijeron algo de mí. ¿Sí? Esta semana un hermano me dijo, no, pues he llegado a la iglesia y hay hermanos que ni me pelan, no me saludan, me dan la vuelta. Y son cositas como esas que marcan nuestro corazón y con el tiempo nos hacemos indiferentes, ¿no? Nos afecta. Y entonces hay chismes, hay rumores, hay controversia, hay divisiones. Esto lo vas a ver en todas las iglesias. Si encuentras una iglesia donde no se encuentra esto, el momento que pises ahí va a comenzar. Pero se encuentra en toda iglesia. Y me encanta aquí porque Pablo es bien claro. Él dice de que tiene que existir, se tiene que manifestar el amor para todos los hermanos. No solamente los que te caen bien. Primera de Juan capítulo 4. Quiero que vayas ahí conmigo. Primera de Juan capítulo 4. Verso 10. Primera de Juan, pero no pierdas tu lugar ahí de Colosenses. Hoy antes del servicio me habla un hermano en Cristo, ¿no? Él no vive aquí en la ciudad de Oxnard, vive cerca de San Francisco. Y me dice, oye John, ¿qué hago? Y me empieza a contar esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Había un problema con otra persona, ¿no? La palabra de Dios nos marca lo que tenemos que hacer. El problema es de que muchas veces no conocemos lo que dice la palabra, entonces no la podemos aplicar. Y en otras ocasiones sabemos bien lo que dice la palabra de Dios, pero somos desobedientes, somos rebeldes y no la queremos aplicar. Entonces, Primera de Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor.
cualquiera que sea tu definición, si no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, pues andas en otras ondas, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Aquí te lo describe. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero pastor, ¿qué significa esa palabrota ahí? Propiciación. Tú tienes que entender de que eres un pecador. De que dentro de ti hay una tendencia por querer pecar. Entonces Cristo tomó tu lugar. Él fue tu propiciación. Él tomó tus pecados. Él se hizo maldito por ti. Él es tu Pascua. Jesús fue entregado por tus transgresiones. Todo lo que le sucedió a Jesús te tenía que suceder a ti y a mí. Pero en amor Jesús dijo, no, yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a tomar tu sufrimiento. Yo voy a ser separado del Padre para que tú no lo tengas que vivir. Continúa y dice el verso 11, dice, amados, Capilla Calvario de Oxnard, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es lo que Dios espera de ti y de mí. Entonces Pablo daba gracias a Dios por la evidencia, por el fruto que demostraban los hermanos de la iglesia de Colosas. Y vemos de que la verdad del evangelio estaba produciendo, estaba marcando las vidas de estos hermanos, estaba produciendo fruto en sus vidas. Yo no sé si tú conoces a personas que dicen ser cristianas y llevan años en el evangelio, pero no se ve absolutamente nada de fruto en sus vidas. ¿Sí? Aquí Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque sus vidas demuestran fruto, demuestran cambios evidentes, y aquí se nos mencionan tres. El primero, Pablo dice que los colosenses tenían fe. Ellos tenían fe, una fe arraigada en la persona de Jesús. Entonces tú regresas a tu pasado, ¿no? Todos tenemos un pasado. No tenían fe en, como vimos el viernes, en un pedazo de madera, en un pedazo de piedra, en tarjetitas que antes poníamos en nuestros carros o en las puertas de nuestra casa, en velas. Ellos tenían, y esto es bien claro porque esto lo vas a encontrar a través de toda la palabra de Dios. El que no quiere ver esto no lo quiere ver por, no sé. Pero ellos tenían su fe arraigada en Cristo. Hebreos 11, verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos hermanos en Cristo tenían puesta su fe en Cristo Jesús, pero también tenían amor. Hermanos, la fe en Cristo es el comienzo del amor. ¿Entiende esto? Sí, porque tú regresas a tu vida pasada, a tu vida antes de Cristo, y tú amabas a tu manera. Tú amabas como a ti se te antojaba, como tú querías. Muchos tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa era una expresión de amor y estaba bien contigo. Y para muchos hombres, el tener varias relaciones de este tipo con diversas mujeres era una expresión de amor y de muchas otras cosas, ¿no? Pero eso era la normalidad para nosotros. Cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a Cristo, la palabra de Dios empieza a marcar nuestra vida y nos abre los ojos para poder ver la realidad de lo que es el verdadero amor. Entonces, la fe en Cristo Jesús es el comienzo del amor, pero también es el comienzo de un amor genuino por Dios. Porque ya entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú pregúntale a muchas personas de diversas religiones, oye, ¿por qué haces eso?
¿Por qué celebras esto? Y muchos no entienden el porqué de su fe. Lo vuelvo a repetir, la fe en Cristo Jesús es el comienzo del amor por Dios y por los santos, por los hermanos. Ve a Romanos 5. Romanos 5, está adelantito, o atrasito, perdón. Romanos 5, verso 5. Déjame saber cuando estés ahí. Romanos 5, verso 5 dice de la siguiente manera. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú estás aquí y dices, pues yo no tengo el amor de Dios. El momento que tú le rendiste tu vida a Cristo, aquí dice que el amor de Dios fue derramado, así, vaciado en tu vida, en tu corazón, a través del Espíritu Santo. Acabamos de ver en 1 de Juan capítulo 4 de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí mismo, en 1 de Juan, ahí se nos dice de que Dios es amor. Si Dios mora en ti, dentro de ti está una fuente inagotable de amor. Jesús dijo lo siguiente, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces vemos aquí marcadores, señales de lo que identifica, frutos de lo que identifica un cristiano. Y muchas personas van a decir, yo soy esto, pero su vida demuestra lo opuesto, ¿no? Los colosenses no solamente tenían fe, no solamente tenían amor, tenían esperanza. La fe y el amor brotan de la esperanza, de una esperanza en Cristo. Y lo glorioso de esto es de que Cristo es nuestra esperanza no solamente hoy, sino mañana y en el futuro. Colosenses 1:27, ahí dice, Cristo en vosotros. Repito, si tú eres cristiano, Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti, Dios está en ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y entonces vemos de que esta presente esperanza, el hecho de que Cristo mora en nosotros, de que Cristo está obrando en nosotros, está produciendo, a través de nuestra relación con Él, Él está produciendo frutos, evidencia de su amor, de su gracia y de mucho más, pero también tenemos una esperanza en el futuro. Porque ahí dice Pablo en el verso 5, esta esperanza dice, está guardada, está reservada, nos está esperando en el cielo. Entonces, el estar en Cristo, tenemos tantas bendiciones el día de hoy, pero también el día de mañana, en el futuro, cuando estemos en gloria con Él, cuando Él regrese por su iglesia. Primera de Pedro capítulo 3, no tienen que ir ahí, dice el verso 3 y el verso 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia, y aquí está hablando de esta herencia que ya vimos, para una herencia incorruptible. Eso significa que no tiene precio. Para una herencia incontaminada, que no tiene mancha, que es pura. Dice, para una herencia inmarcesible, que no puede cambiar, reservada en los cielos para ti y para mí. Entonces, venga lo que venga, es lo que vamos a ver ahorita. Venga lo que venga a nuestra vida, si tú estás en Cristo, estás completo, estás seguro, hoy y mañana. Entonces, lo importante de todo esto es de que la fe descansa en la obra de la cruz. Nuestra fe descansa en lo que Jesús ya hizo en la cruz. El amor de Dios en nosotros actúa en el presente. Lo que Cristo ya hizo en la cruz debe afectar cómo yo te trato el día de hoy. Lo que Cristo hizo en la cruz, haciéndose redentor tuyo,
Él fue tu propiciación, Él fue tu rescate, como vamos a ver. Eso debe marcar tu vida al punto donde ahora el amor de Dios fluye a través de ti para que tú demuestres amor con tu prójimo. En el presente y la esperanza prevé nuestro futuro. O sea, venga lo que venga, yo sé que voy a estar con Cristo. Y los colosenses, ellos podían descansar en esto. Les mencioné, creo que hace un mes, para mí fue de gran bendición poder platicar con nuestro hermano Marco Antonio, que creo que no sé si ya terminó sus 30 sesiones de radiación, pero poder ver su actitud concerniente a esta cirugía que tuvo, que literalmente marcó su cuerpo, y tener una actitud positiva, de confianza, de fe, de que a través de toda esta experiencia, o sea, Dios estaba obrando. Y al saber de que al ver pasado por esto, ahora seguía radiación por un mes. Y hablas con hermanos aquí en la iglesia que han pasado por circunstancias difíciles, la muerte de un ser querido. Y por más difícil que es la situación, sí hay duelo, pero ellos se aferran al Señor y siguen. Y eso es de gran motivación para la iglesia. Cuando tú vives esto, cuando ves personas, tengo como un mes hablando con un hermano que está pasando una tremenda situación en su matrimonio y él sigue luchando, ¿sí? Hace poco me dice, híjole, ora por mí porque siento que ya no puedo amar a mi esposa. Pero en obediencia a lo que Dios dice, se esfuerza a obedecer a aquel que lo amó. Y entonces, hermanos, esto es tan precioso, tan hermoso para nosotros porque, bueno, lo fue para ellos. ¿Por qué? Porque después de que reciben esta carta, hubo un tremendo temblor allí en la ciudad de Colosas que devastó toda la ciudad, acabó con la ciudad. Y la única opción para ellos es de que ellos tenían que levantar lo que quedó, sus pertenencias, e irse. Pero ellos estaban completos en Cristo. Entonces era tan glorioso recibir esta porción de parte del apóstol Pablo y ser recordados lo que es Cristo en nosotros. ¿Por qué no leemos todos esto? El Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, verso 1. Mi anhelo es de que tú en esta tarde tal vez lo has olvidado, ¿no? Quiero recordarte de que Cristo está contigo. Cualquiera que sea tu circunstancia, Cristo no te ha dejado. Por más difícil que sea tu situación, tu dolor, tu desesperación, tu angustia, Jesús está contigo. Y aquí en Juan capítulo 14 dice el verso 1, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y te tomaré a ti, para que donde yo estoy, tú también estés. Y Jesús dice, he aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Venga lo que venga, pandemia, escasez, muerte,
Cristo dice, yo estoy contigo. Nunca olvides eso. Esta verdad, repito, tiene que ser de aliento para nosotros. Los colosenses tenían que pararse firmes en Cristo. La palabra, dice ahí Pablo, la palabra verdadera del Evangelio. Ellos tenían que pararse firme en lo que ellos ya habían oído. ¿Por qué? Porque esta es la situación que suele suceder en nosotros. Llegan circunstancias y se nos olvida esa palabra que ya ha sido plantada en nuestro corazón. Y nos dejamos llevar por las emociones, por lo que sentimos, por lo que la gente está susurrando en nuestros oídos. En vez de ir a Dios, en vez de ir con un hermano maduro, dejamos que nos den consejos personas chismosas, la comadre, los compañeros de trabajo, que dicen, o sea, te dicen lo peor, ¿no? Tenemos que recordar lo que ya hemos oído en el pasado en lo que concierne la palabra de Dios. Y lo que suele suceder, lo vuelvo a repetir, es que las circunstancias, las tormentas que llegan a nuestra vida nos quitan nuestra vista de donde debe estar, que es en Cristo, su palabra. Y entonces Pablo les está diciendo esto, ¿por qué? Porque ellos estaban ya escuchando falsa enseñanza que se había infiltrado en la iglesia. Y ellos tenían que recordar esto. Ellos tenían que regresar a la palabra verdadera del Evangelio que ya habían oído y no en esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas los iban a descarriar, los iba a alejar de la fe en Cristo, del amor de Cristo y de la esperanza que tenían en Cristo. Por eso Pablo les escribe esto, ¿sí? Dándoles como un tune-up, ¿no? Un alineamiento para que regresaran al camino correcto. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y la pregunta clave es si tú le estás esperando. Debemos esperar el pronto retorno de Jesús. Verso 6, regresando a Colosenses, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La verdad del Evangelio había llegado a las vidas de los colosenses. Y dice aquí Pablo también a todo el mundo, ¿no? Aquí Pablo está exagerando. O sea, había llegado a esa región de Asia Menor. Entonces, pero lo glorioso de esto, hay personas que a veces como que actuamos como que nosotros somos todo el mundo, ¿no? Como que el mundo gira alrededor de nosotros. Y lo cierto es de que el Evangelio había llegado a sus vidas. Y cuando el Evangelio llega a tu vida, el Evangelio va a afectar no solamente tu vida, pero si eres casado, va a afectar tu matrimonio, va a afectar a tus hijos, va a afectar a esas personas con las quien convives, compañeros de trabajo, amistades, etc. Entonces, en un sentido sí había afectado a todo el mundo, ¿no? De los colosenses. Pero por igual, el Evangelio, vemos una vez más, estaba dando fruto en sus vidas. Pero no solamente estaba dando fruto, estaba creciendo. Si Pablo dice a la iglesia de Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque la semilla de la palabra de Dios es viva y es creciente, crece, produce buen fruto. La palabra de Dios produce buen fruto, buenas obras para nuestras vidas. Entonces pregúntate si tu vida está produciendo fruto. Pregúntate si esa semilla está creciendo en ti. ¿Sí? Buenas obras en nuestras vidas, dice Pablo, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Y ahí en el verso 7 se nos menciona al pastor. Se nos menciona por primera vez a Epafras. Y como mencioné la semana pasada, Epafras, Pablo no fue quien fundó esta iglesia, fue este hombre, se cree. Se cree de que este hombre estuvo presente durante el tiempo que Pablo ministró por casi 3 años en Éfeso, y él regresó con el Evangelio a la ciudad de Colosa. Y me encanta porque Pablo empieza a mencionar, a elogiar a este hombre. Y
habla de Él de una buena manera. Habla de su fidelidad, de que Él había sido fiel en ese llamado que Dios le había dado para traer el Evangelio a esa ciudad, a sus vidas, que Él había sido un portador de la gracia de Dios para todos los de Colosa. Me encanta eso. Repito, fue un fiel ministro que predicó la verdad del Evangelio. Y eso es bien importante, porque el día de hoy no se está predicando el Evangelio en muchas iglesias. Y tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tú tienes que predicar la verdad. Tú tienes ese llamado. No solamente los pastores. Y Epafras fue un fiel ministro. Y yo te puedo decir, no hay nada más glorioso de platicar con hermanos y escuchar testimonios de cómo están creciendo en el Señor. Escuchar hermanos que están enamorados de la palabra de Dios. El apóstol del amor, el apóstol Juan dijo lo siguiente: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora quiero que veamos la oración del apóstol Pablo, verso 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La oración de Pablo era que esa iglesia pequeña, esa iglesia como la nuestra, esos hermanos, esas hermanas fuesen llenos del conocimiento, de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Y me encanta porque hay personas que están satisfechos con menos del ser llenos, ¿no? Pablo no dice: mi oración es de que ustedes sean llenos una cuarta parte, o medio tanque, o 3/4. Dice, no, llenitos, plenos. Yo quiero que ustedes estén plenos, que estén sobreabundando de la voluntad de Dios en lo que concierne su sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué? Y ve eso. Ya van 2 veces que lo menciono, pero quiero que lo veas. ¿Qué es lo que Pablo oraba para que su iglesia fuese llena? Llena de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quiero que por un momento tú te preguntes lo siguiente. Pregúntate, ¿qué impacto ha tenido la vida y muerte de Cristo en tu vida al día de hoy? ¿Qué impacto ha tenido la vida, la muerte de Cristo Jesús sobre tu vida? Algo que vimos el domingo pasado concerniente a la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Pregúntate, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dios tiene algo planificado para tu vida. ¿Qué es la voluntad de Dios para la vida de tus hijos? Cuantos hijos tú tengas, Dios tiene un plan para cada una de sus vidas. Y Dios te ha dado el privilegio de ser parte de lo que Dios está forjando en la vida de ellos. Y entiende de que estamos en una lucha espiritual y tenemos un enemigo, tenemos un mundo, tenemos nuestra carne que está combatiendo con lo que Dios ha establecido en lo que concierne sus propósitos para tu vida y para la vida de tus hijos, para la vida de tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. ¿Tú conoces el camino que Dios ha descombrado para ti? Esas son preguntas que todos nos tenemos que hacer.
Porque no estamos aquí en la iglesia solamente para tomar un asiento. Dios está forjando algo glorioso en cada una de nuestras vidas. Y tenemos que saber la voluntad de Dios. Cada una de nuestras vidas forma parte del cuerpo de Cristo. Nadie es mejor. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes son mejor que yo. Todos somos iguales. El pastor es igual al maestro, a uno de los maestros que está dando clase, a los de pre-kinder. El pastor es igual a uno de los que están sirviendo como mujer, a uno de los que están sirviendo en seguridad. Todos somos iguales y todos formamos parte de este cuerpo de Cristo con el mismo propósito de glorificar a Dios y de servir a su iglesia. Nadie es mejor, nadie es más importante, todos somos necesarios. Ahora pregúntate, ¿por qué es importante conocer la voluntad de Dios en tu vida? Aquí Pablo dice, para que tú puedas andar, para que tú puedas vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, que es perfecta, entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer en esta vida. Tú entiendes tu propósito. Tú entiendes el por qué fuiste creado, ¿sí? Tú entiendes para quién vives y te das cuenta de que no vives para ti. Vives para aquel que te amó y dio su vida por ti. Y entonces la verdad de Dios debe influenciar nuestra forma de vivir, nuestra conducta. La verdad de la palabra de Dios debe encaminarnos a vivir una vida digna delante del Señor. Nuestro vivir debe tener el mismo peso que nuestro decir. En otras palabras, no queremos ser lo que Pablo describe ahí en Tito, donde dice, muchos confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sí, hay muchos cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Uno de los objetivos de la vida cristiana es de que tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto en toda buena obra. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Y eso lo vimos en nuestro estudio de Santiago. Dios quiere que siempre estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Y es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Es tan importante la oración porque es a través del estudio de la palabra de Dios, la oración con nuestro Dios, que ese es el momento donde Dios está obrando en nosotros, nos está transformando más a la imagen de Jesús. Y entre más le conocemos, más fruto vamos a producir, ¿sí? Curioso porque mi esposa hoy estaba partiendo una granada y ahí en la casa tenemos un árbol de granada. Pero estas granadas cuando empiezan a madurar se empiezan a partir, como que truenan. Pues qué onda. Y hoy por pura curiosidad me metí a Google, ¿qué onda? ¿Por qué sucede esto, no? Y entonces dice, bueno, miré que había dos motivos. Uno, porque, ¿cómo se dice fungus? ¿Un hongo? Puede ser por hongo. Dice, pero el motivo principal, típicamente este es el motivo, es de que no recibe el árbol un riego consistente. Dice, si quieres que tus granadas no truenen así, tienes que regar tu arbolito constantemente de agua. Porque la tendencia es de que no lo riegas por varios días y luego vas y lo estás ahogando ahí con agua. Dice, no, diario tiene que recibir esa agua. Dije, órale. Y así es la vida cristiana. Sí, diario tenemos que estar en la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que llegan el domingo y se van y no abren la Biblia hasta que regresan el próximo domingo. Por eso estamos tronando. En el verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pregúntate por qué necesitamos o por qué queremos ser fortalecidos. ¿Para qué queremos ser fortalecidos? Es la palabra dunamis, poder. ¿Por qué queremos el poder de Dios? ¿Sí? Curioso porque dependiendo de tu trasfondo, ya no quiero hacer. Dependiendo de tu trasfondo, a veces personas quieren poder, dependiendo. Ahí va. Hay iglesias que quieren poder, ¿no? Quieren poder porque quieren tumbar a la gente, ¿sí? Sí, yo soplo y la gente se cae.
O me quito el chaleco y empiezo a tumbar. ¿Sí? ¿Sí? O quiero poner mis manos sobre ustedes y órale al piso. Hay gente que quiere ese tipo de poder. Ven el poder de Dios de esa manera, donde yo muevo mi mano y ahora todos van a caer aquí. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabes una cosa? Este año ha sido un año bien difícil, bien caótico. Circunstancias difíciles, un año saturado de tragedias, enfermedades, muerte, tormentas financieras, estrés, temor. Hay personas que no salen de su casa. La semana pasada me estaba compartiendo el pastor Lance de que hay una pareja que no ha salido desde que empezó la pandemia. Y cuando ellos reciben correo, esto es de algo diario, se visten con un ropaje, se ponen guantes, máscara, todo, y van y agarran el correo y lo tienen que desinfectar y sprayan. Es un proceso que les tarda como 2 horas. Y hay muchas personas que están viviendo en temor, porque no hay una confianza en Cristo. En circunstancias difíciles necesitas la fortaleza, el poder de Dios. ¿Para qué? Para que seas paciente. Para toda paciencia. La palabra paciencia, upomone, esa palabra la vimos cuando estábamos estudiando Santiago. Dios nos da su poder para que en cualquier circunstancia difícil tú puedas perseverar, para que tú puedas resistir. El buen mexicano diría, para que tú puedas aguantar varía en cualquier tormenta, dificultad que llega a tu vida. Pero las tormentas no solamente llegan en forma de pandemia, en forma de cosas materiales, pero también llegan en forma de personas. Hay personas bien difíciles, que te hacen la vida imposible. Y para esas personas que te hacen la vida imposible, que Dios permite en su gracia llegar a tu vida, Dios nos da su poder para tener longanimidad. Dios nos da su poder, nos da sus fuerzas para soportar, para aguantar, para ser pacientes con mucha clemencia. Y ante toda tormenta que ha llegado a tu vida y que va a llegar, debemos atravesarla con paciencia, con longanimidad y también dice aquí Pablo con gozo. La actitud que tenemos que tener, con gozo. Gálatas 5, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a darle porque ya se nos fue el tiempo, híjole. Dice el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué podemos dar gracias a Dios el Padre en medio de nuestras tormentas? Yo no sé cuántos de ustedes están acostumbrados a dar gracias a Dios por las tormentas que llegan a tu vida, pero es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué podemos dar gracias? Por la esperanza que tenemos en Cristo. Y aquí Pablo nos dice, porque Dios nos hizo aptos. Es decir, Dios nos ha capacitado, nos ha calificado. Pregúntate si en un equipo, si tú te escogerías a ti mismo. Conociéndote cómo eres, ¿te escogerías tú para salvación? Conociendo toda la ropa sucia que tienes del pasado. Dios nos ha hecho competentes, nos ha calificado. Y esto, una vez más, un recordatorio de que esto no se trata de ti, se trata de Dios, de lo que ya hizo. ¿Sí? Dios nos ha calificado para que podamos participar de la herencia de los santos en luz. Nuestro nuevo destino en Cristo es uno de luz, ya no de tinieblas. Bien importante.
ya no tenemos que vivir en oscuridad. Como cantamos, ya se nos han abierto los ojos. Y de hecho le voy a pedir al grupo que pase, porque queremos despedirnos con este canto que cantamos al final. Dios en Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este es el motivo por el cual tú y yo nos podemos alegrar, gozar ante cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida. Porque Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra librado, recuerda esto, especialmente con todo lo que está sucediendo en México, ¿no? Y ya lleva tiempo, pero parece que ahorita está incrementando en México. Dios nos ha librado, eso significa que nos ha rescatado. Dios nos ha rescatado de muerte. Con todos los secuestros, los desaparecidos en México el día de hoy. A Dios le plació librarte, rescatarte a ti cuando tú estabas secuestrado por tu pecado, tu maldad, por el diablo, por la muerte. Y Dios no solamente te rescató, sino que te dio vida nueva. Te regaló simplemente por gracia vida eterna en Él y te trasladó a otro reino. No a un reino de tinieblas, sino a un reino de luz, al reino de su amado Hijo. Y es lo que nos está describiendo aquí Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios ha derramado su gracia sobre tu vida. Te ha dado lo que tú no mereces. Y esa gracia le costó su Hijo. Tú has sido rescatado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios te compró con precio de sangre. Cuando tú estabas esclavizado en el mercado de muerte, a Dios le plació llegar y rescatarte y romper las cadenas que te tenían atado a tantos vicios para que en Él pudieses estar libre. Eso debe crear dentro de ti una alabanza, una adoración hacia Dios. Yo te invito en esta tarde de que te pongas de pie y que le cantes a aquel que te ama con amor eterno.